Profesores, compañeros, mi nombre es Fabián Enríquez y el día de hoy haré la presentación final de mi tesis, diseño de un horno crematorio privado por combustión para mascotas con una capacidad máxima de 30 kilogramos, cuyo asesor es el ingeniero Ronald Mas Bautista. Los temas que hablaremos hoy serán la introducción, antecedentes, objetivos, requerimientos, diseño mecatrónico y conclusiones. Nuestro país es un país de mascotas. Tal lo demuestra la encuestadora CPI mediante su estudio a 1.531 familias, cuyos resultados dieron que la mayoría, tanto en Lima metropolitana como en el interior del Perú, tiene mascotas en el hogar. Esto plantea una pregunta: ¿qué sucede cuando una mascota fallece? Entre tantas situaciones y consecuencias generadas al respecto está la generación de residuos provenientes del cadáver, que tiene implicaciones logísticas, ambientales y de salud. En esta pregunta se enmarca el desarrollo de mi tesis mediante la creación y diseño de un horno crematorio. En cuanto a los proyectos comerciales internacionales, tenemos el horno PET 200, cuya capacidad es de 2 kilogramos, y también en el territorio nacional tenemos el horno crematorio Hornos Félix y horno crematorio para mascotas INSA, entre tantas otras opciones. Los objetivos del trabajo, tanto el general como el específico: diseñar un horno crematorio privado mediante combustión con capacidad de 30 kilogramos que cuente con un sistema de filtrado de gases y cremulado. En cuanto a los objetivos específicos, se tiende a revisar el estado de la tecnología de los proyectos involucrados, diseñar las cámaras de combustión y la estructura, diseñar el subsistema de filtrado de gases, diseñar el sistema de cremulación, determinar el método de control y analizar los costos del proyecto. Entre todos los requerimientos, los principales son, en cuanto a la función principal, lo mencionado del objetivo general. Los requerimientos geométricos: el sistema tendrá que tener unas dimensiones máximas de 2.5 metros de alto sin chimenea, 2 metros de ancho y 3 metros de largo, con un peso máximo de 6 toneladas, y que el material refractario seleccionado debe ser suficiente para asegurar la salud del operario durante todo el proceso. Esto quiere decir una temperatura superficial menor a 40 grados. En cuanto al tiempo, el proceso de cremación deberá completarse en 1 hora. Presentando el diseño mecatrónico del dominio mecánico, se muestra la vista del sistema total, mostrando su sistema de ingreso mediante una mesa de rodillos elevada, el sistema de cremulación mediante la cámara de combustión y la cámara de postcombustión, y el subsistema de lavado de gases mediante la chimenea, y el subsistema de cremulación mediante el triturador. Los materiales seleccionados han sido para la estructura perfiles cuadrados de acero al carbono, y para las cámaras ladrillos refractarios K23, fibra cerámica y placas de acero. Acá se puede ver más o menos una secuencia de cómo sería el proceso de ingreso de la mascota mediante la elevación, el cerrado de la puerta y la confinación mediante el seguro, cuyo verificación se da mediante un sensor de contacto, y luego de que se realice la cremación, se activa el actuador lineal mediante el traslado hacia el cremulador mediante este hueco. Hablando del sistema de cremulado, se tiene un triturador de 9 anillos y 2 ejes cada uno, con una capacidad de corte de 504 kg por hora y el tiempo de triturado para el proceso de 15 segundos. Se muestra más o menos en el video cómo giran las cuchillas para realizar el triturado. Finalmente se realiza el retiro de la compuerta con las cenizas mediante el operario. También se muestra el sistema de la interfaz, en el cual se puede observar las luces piloto y la pantalla, en la cual el operario podrá monitorear todo el proceso. En cuanto al dominio eléctrico, se muestra el diagrama de arquitectura de hardware, en el cual ingresa 220 voltios AC mediante la línea de corriente, se realiza el cambio a DC mediante una fuente switching y la regulación a 5 voltios para los componentes necesarios. Este se conecta al controlador para la energización de la interfaz y también para las señales de control de entrada y salida de los elementos del sistema. Se destaca la presencia del sensor de oxígeno para ambas cámaras de combustión, los actuadores lineales para el ingreso y para el traslado, y la interfaz mediante el altavoz, los botones, luces y el HMI. También se muestra el diagrama de flujo, en el cual se realiza el diagrama de proceso desde inicio hasta el fin. Se detecta la mascota, se confirma que se haya detectado, se cierra la puerta y se confirma que se haya cerrado correctamente mediante el sensado. Se inicia el quemador, se abren las válvulas para la entrada de combustible, se detecta la llama y se confirma la correcta presencia de la llama. Se realiza la cremación durante el tiempo establecido, se apagan los quemadores, se apaga la bomba de agua para realizar el lavado en contraflujo y se acciona el triturado para la cremulación de los huesos generados. Y luego se retira la caja de trituración.
En cuanto al dominio de control, se plantea un control en cascada, cuyo lazo interior es el lazo aire-combustible y cuyo lazo exterior es el lazo temperatura. Esto se da porque el lazo de aire-combustible es mucho más rápido que el lazo de temperatura, ya que el modelo planteado se aproxima a un sistema de primer grado con un retraso. Se muestran las plantas y los controladores calculados y se muestra la simulación que destaca el control a la temperatura al 95% de la temperatura deseada alrededor de los 500 segundos, que es ínfimo a comparación del proceso total de cremulado. De ello se tienen las conclusiones. De lo que hemos mostrado, se ha realizado la investigación del estado de la tecnología en los procesos mencionados, en los cuales son la cremación, el filtrado y el triturado. Se diseñó la estructura que albergan las cámaras de combustión y postcombustión y las mismas cámaras, con una selección de material refractario y un cálculo que permita la operación segura. Se diseñó el subsistema de filtrado de gases como una torre de lavado a contraflujo, cuyas medidas cumplen las condiciones necesarias planteadas en los requerimientos. Se diseñó el subsistema de cremulado encargado de triturar todos los residuos generados por la cremulación en 15 segundos. Se seleccionó la estrategia de control mencionada, control en cascada, capacidad de controlar tanto el aire combustible como la temperatura en los quemadores. Y también se realizó un análisis de costos con un resultado de 82.910 soles aproximadamente, tanto en diseño, fabricación y componentes. Muchas gracias.